Bueno, bien. Entonces nosotros habíamos, en la clase pasada, en el taller pasado, nosotros habíamos hablado de la teoría de campo para campos complejos, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos acá teoría de campo para phi y phi daga, ¿cierto? Muy bien. Entonces nosotros teníamos una teoría como de este estilo. Una teoría que dependía de phi daga, de la derivada covariante de phi y de la derivada covariante de phi daga. Y en el caso no interactuante, entonces esto era I por phi, que multiplica phi sub t daga, menos phi daga por phi sub t más eh, el gradiente de phi al cuadrado, ¿cierto? Esto es una teoría no interactuante. Y cuando nosotros le agregamos la interacción, entonces básicamente le agregamos por acá menos g por la magnitud de phi al cuadrado, ¿cierto? Perdón, por la magnitud de phi a la 4. Esta era la parte interactuante, ¿cierto? Nosotros consideramos que los campos estaban interactuando. Bueno, bien, entonces nosotros consideramos solamente la parte no interactuante. Entonces, para la parte no interactuante, nosotros obtuvimos a partir de este lagrangiano, obtuvimos la ecuación de Schrödinger, que es básicamente la pregunta que había dejado el profesor Leonardo en el taller, ¿cierto? Lo que pasa es que acá tenemos que agregar lo siguiente. Entonces tendríamos I, coloquemos H barra, que multiplica phi por phi sub t daga menos phi daga por phi sub t, ¿cierto? Más H barra al cuadrado sobre 2m por el gradiente del campo phi magnitud al cuadrado, ¿cierto? Entonces, y tenemos acá más el potencial, un potencial que depende de R por phi daga, ¿sí o no? Entonces nosotros podemos obtener una ecuación de movimiento ecuación de campo de Euler-Lagrange ecuación de campo de Euler-Lagrange. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la derivada de la densidad lagrangiana con respecto al campo menos la derivada covariante de la densidad lagrangiana con respecto a las derivadas covariantes igual a 0. Esto es para, si derivamos con respecto a phi, nosotros vemos que vamos a obtener una ecuación de movimiento con respecto a phi daga, ¿cierto? Y tenemos la ecuación de movimiento compleja que sería, o la conjugada de esta, mejor dicho, derivada de la lagrangiana con respecto a phi daga menos la derivada covariante de la derivada de la lagrangiana con respecto a sus derivadas covariantes. Esto entonces sería para phi
daga, perdón. Esto es una ecuación de movimiento para phi. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones de movimiento, nosotros muy bien podemos obtener las ecuaciones de Schrödinger, que, como decía el problema del profesor Leonardo, ahí dice que viene el Goldstein, son ecuaciones complejas, conjugadas. Entonces, yo puedo obtener, por ejemplo, la derivada de lagrangiano con respecto a phi, ¿cierto? Si yo derivo con respecto a phi acá, me va a dar IH barra por phi sub t daga, ¿cierto? Voy a tener, si derivo acá con respecto a phi, también voy a tener BDR por phi daga. Más BDR por phi daga, ¿cierto? Y puedo derivar acá el lagrangiano, ¿cierto? Si yo derivo el lagrangiano con respecto, por ejemplo, a phi sub x, esto me va a dar la derivada más d sub x de phi daga. Con respecto a phi sub y, por ejemplo, me va a dar d sub y de phi daga, ¿cierto? Y con respecto a d sub z, a phi sub z, me va a dar igual a d sub z, ¿cierto? De phi daga, ¿sí o no? Entonces, básicamente, si yo aplico la primera relación, entonces, digamos que esta es la relación 1. Podemos decir acá, reemplazando, en 1, entonces obtenemos derivada de la lagrangiana con respecto a phi menos la derivada covariante, ¿cierto? Ah, bueno, me faltó una de las derivadas acá, me faltó derivar la lagrangiana con respecto a phi sub t, ¿cierto? Esta sí es más sencilla. Esta sería menos IH barra phi daga, ¿cierto? Entonces esto sería menos IH barra phi sub t, no, phi daga, sí, phi sub t, phi daga, ¿cierto? Entonces si nosotros reemplazamos acá, me queda derivada de la lagrangiana con respecto a sus derivadas covariantes, ¿cierto? Y esto básicamente es la derivada de la lagrangiana con respecto al campo menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada de la lagrangiana con respecto a phi sub t menos la derivada con respecto a x por la derivada de la lagrangiana con respecto a phi x menos la derivada con respecto a y por la derivada de la lagrangiana con respecto a phi sub y menos la derivada con respecto a z de la derivada de la lagrangiana con respecto a phi sub z, ¿cierto? Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, como ya calculamos cada cosita acá, pues reemplacemos. Esta parte de acá nos queda como IH barra phi sub t daga más BDR por phi daga. Esta parte de acá me queda como menos IH barra, ¿cierto? Por phi daga. Listo. Esta parte de acá queda d sub x de phi daga. Esta me queda d sub y de phi daga. Y esta d sub z de phi daga, ¿cierto? Entonces cada uno la derivamos con respecto a la coordenada. Entonces esto me queda como IH barra phi sub t daga más VDR por phi daga menos este menos de acá por este menos de acá da más y la derivada con respecto a t, entonces queda esto más IH barra
por phi. Y creo que voy a tener que hacer una corrección en la lagrangiana. Un factor. Pero bueno, ya miramos. Entonces, phi sub t daga. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto quedaría acá más d sub x2 de phi daga más d sub y2 de phi daga más d sub z2 de phi daga. Esto en el lagrangiano estaba multiplicado por menos h barra al cuadrado sobre 2m, ¿cierto? Quitemos ese 2D ahí un momentico. Voy a quitar este 2D acá y voy a multiplicar esto de acá por 2. Listo. 2 VDR Fifi Daga. Listo. Bueno. Bueno, vea que esto acá me faltaron los factores. Esta parte de acá sería h barra cuadrado sobre m. Esto h barra cuadrado sobre m y esto también acá. Sería h barra cuadrado sobre m. Sería h barra cuadrado sobre m de sub y phi daga, ¿cierto? Entonces estos de acá tendrían ese factor ahí premultiplicándolos. Este factor de acá, h barra cuadrado sobre m, h barra cuadrado sobre m y h barra cuadrado sobre m, ¿cierto? Y esto tendría acá h barra cuadrado sobre m. Y esto no es otra cosa que el laplaciano escalar de phi daga, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Bueno, listo. Entonces, un segundo, revisemos una cosa por acá. Esto quedaría, esto más esto, entonces quedaría 2 y h barra phi sub t, ¿cierto? Más, esto tendría que tener acá un 2. Y acá cuando hagamos esa derivada también, entonces acá te sería un 2, ¿cierto? Más 2 VDR phi daga, ¿cierto? Más h barra cuadrado sobre m por el laplaciano escalar de phi daga igual a 0. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar cómo hacemos para que esto cuadre con la ecuación de Schrödinger convencional, la que nosotros encontramos en los libros de mecánica cuántica. Bueno, muy bien. Entonces acá dividimos por 2. Y si dividimos por 2, encontramos que esto es menos h barra cuadrado sobre 2m por el laplaciano escalar de phi daga menos VDR por phi daga igual a IH barra por phi sub t. Daga, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá hay unas cosas con los signos. Venga, revisemos los signos en el lagrangiano. A ver. Este signo debería ser negativo. Nosotros nos hemos equivocado en la derivada. Entonces la derivada con respecto a phi es IH barra phi sub t daga, ¿cierto? Sí, muy bien. A ver, un segundo. Entonces,
Ese tendría que ser negativo porque ese es el complejo conjugado, ¿cierto? Entonces, esto tendría que ser al revés. Simplemente estoy cuadrando las convenciones en la ecuación de Schrödinger convencional. Digamos que eso desde la perspectiva, eh, digamos, física no cambia nada. Entonces esto sería acá, tendríamos antes entonces phi daga, phi sub t, menos phi sub t daga, ¿cierto? Y este de acá tendría que ser negativo. No, ese no. Ese puede seguir siendo positivo. Profe, Dime. ahí en la ecuación de campo, en la primera, cuando se sustituyó eso, no se puso con, fue con más. Espérate un momentico. ¿Me repites, por favor, más alto? Es que se escucha muy bajito. Disculpe. Se escucha bien ahora. Sí, ahora sí. Que es que, profe, cuando se sustituyó en la ecuación de campo de Euler, esa ecuación número uno, y más abajo se sustituyeron estos valores que habíamos encontrado para cada derivada. Ajá. Sí, abajo, más abajo está esos valores y ahí hay un menos como para cada derivada respecto a X, Y, Z, Tiene pero toda la razón. abajo se puso No. con más. Buen punto. Gracias, Valentín. Muy amable. Entonces, miremos una cosa acá. Menos, ¿cierto? Si eso fuera un menos lo paso para el otro lado o lo dejo así. Ah, no, entonces queda perfectamente como está. No hay que cambiar ningún signo. Eso tiene las convenciones adecuadas. Gracias, Valentín. Muy amable. Listo. O sea que bajo esas convenciones, esto sería un menos acá, esto sería un más acá. Y cuando yo paso este para el otro lado quedaría como menos. Entonces así queda como menos IH barra derivada de phi daga con respecto a t igual a menos h barra sobre 2m laplaciano de phi daga más v de r por phi daga. Excelente. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, ahí Valentina salvó el día. Yo estaba cambiando las convenciones por acá. A ver. Entonces, esto quedaría originalmente como, yo calculé entonces la derivada acá con respecto a phi sub t, a phi, entonces me quedó phi sub t daga, ¿cierto? Entonces acá fue donde yo cambié el orden. Entonces tiene que quedar así. Bloqueemos. Entonces phi sub t daga menos phi daga phi sub t. Así está bien, chicos, ¿cierto? Sí, profe, ahí estaba como en el inicio. Listo, muy bien. Y entonces este de acá sigue siendo un signo más. Y con estas convenciones entonces obtenemos la ecuación de Schrödinger convencional, ¿cierto? Entonces con estas constantes, que fue lo que nosotros hicimos de diferente acá con respecto a la vez pasada, simplemente colocamos constantes, o sea que estamos rescalando tiempo y posición y obtenemos para phi daga esta ecuación de Schrödinger. Para phi deberíamos obtener IH barra derivada de phi con respecto a t
igual a menos h barra sobre 2m laplaciano de phi más v de r por phi, ¿cierto? Entonces la compleja conjugada de esta, eso lo podemos hacer fácilmente entonces utilizando esto sobre la ecuación 2, ¿cierto? Entonces ahora necesitamos la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi daga. Es derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi daga. Y esto, entonces, me queda de la siguiente forma. Segundo. Listo. Bueno, pues ahora entonces hacemos derivada de la lagrangiana con respecto a phi daga. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría, con respecto a phi daga, quedaría menos IH barra por phi sub t, ¿cierto? Entonces, quedaría menos IH barra phi sub t más 2 por v de r por phi, ¿cierto? Entonces, ahora la derivada de la lagrangiana con respecto a phi sub t, esto sería igual a I h barra por phi, ¿cierto? Derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi sub x y entonces esta parte quedaría como phi sub x daga. Entonces esto sería simplemente h barra sobre m por d sub x de phi, la derivada de la lagrangiana con respecto a phi daga, phi sub t daga. Ahora con respecto a phi sub y daga, esto quedaría h barra al cuadrado sobre m por d sub y de phi, y la derivada de la lagrangiana con respecto a phi sub z sería h barra al cuadrado sobre m por d sub z de phi, ¿cierto? Entonces ahora reemplazamos en la ecuación 2. Entonces queda derivada de la lagrangiana con respecto a phi daga menos las derivadas covariantes de la lagrangiana con respecto a la derivada covariante, ¿cierto? Igual a 0. Me queda dl de phi daga menos d de t, dl de phi sub t daga menos d de x, dl de sub phi x daga menos d de y, dl de sub phi y daga menos d de z, dl de sub phi z daga, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces nos quedan menos IH barra phi sub t
más 2 VDR por phi. Sería covariante. Entonces este menos de acá o este de acá queda negativo, pero con la derivada. Respecto al número quedaría menos IH barra phi sub t y nos queda menos h barra al cuadrado sobre m, ¿cierto? Que multiplica a d sub x 2 de phi más d sub y 2 de phi, ¿cierto? Más d sub z 2 de phi. Listo. Y esto nos queda como menos 2 y h barra, ¿cierto? Por phi sub t más 2 VDR por phi menos h barra al cuadrado sobre m por el laplaciano escalar de phi, ¿cierto? Entonces, reorganizando, entonces nosotros obtenemos lo siguiente, obtenemos que menos h barra cuadrado sobre 2m laplaciano escalar de phi más VDR por phi es igual a IH barra por la derivada de phi con respecto al tiempo. Listo. Bueno, notación acá, esta notación no se debe utilizar. Digamos que uno acostumbrarse a hacer las cosas al derecho. Esto debe ser una derivada parcial. Listo. Lo mismo acá en esta otra expresión. Esto debe ser una derivada parcial. Bueno, muy bien. Esta es la ecuación de Schrödinger convencional que uno encuentra en los libros, ¿cierto? En los libros de mecánica cuántica. Si uno la encuentra muy al principio de un libro de mecánica cuántica, yo una vez les digo, es un libro malo, ¿cierto? En el libro de Sakurai, nosotros encontramos la ecuación de Schrödinger a final del capítulo 2, mucho después de la página 100, ¿cierto? Porque uno tiene que construir primero la estructura formal de la mecánica cuántica para poder llegar acá. Pero pues acá eso no nos importa. Simplemente nos interesa la ecuación de Schrödinger como una ecuación de campo para esta teoría de campo que nosotros hemos escrito acá, esta particularmente, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hace uno después de que uno tiene? Lo primero es la teoría de campo. Lo segundo es la ecuación de campo. ¿Qué hace uno después de que tiene una ecuación de campo? ¿Cierto? Entonces, pues básicamente necesitamos resolver la ecuación de campo de alguna forma. Entonces ahora procedemos a resolver la ecuación de campo, ¿cierto? Y como estas dos ecuaciones que tenemos acá, digamos que esta es la ecuación 4, la ecuación de movimiento para phi, y esta es la ecuación de movimiento 3, la ecuación de movimiento para phi daga. Entonces, pues phi y phi daga son pares complejos, conjugados, y nosotros, hallando la solución para phi, pues entonces vamos a tener inmediatamente la solución para phi daga, y podemos hacer lo que había preguntado el compañero Jonathan el lunes en la asesoría. Eh, mm, entonces, ¿qué había preguntado el compañero Jonathan en la asesoría? ¿Cuál era la interpretación física de que los campos fueran en pares complejos conjugados? Yo le di una interpretación física que tenía que ver con el spin y con la polarización,
Pero en problemas de scattering también hay una interpretación física diferente que es muy interesante, ¿cierto? Entonces, nosotros como vamos a ver la solución, o naturalmente, la solución a esta ecuación de campo parece una solución a un problema de scattering. Esto lo van a hacer ustedes en mecánica cuántica, la última unidad. Cuando estén en mecánica cuántica van a resolver ecuaciones de este estilo, ¿cierto? Cuando vean teoría de dispersión cuántica, y ustedes van a ver que la forma de la solución es una forma particularmente útil para ser interpretada desde la perspectiva de scattering, ¿cierto? Entonces, vamos a proceder. ¿Cómo solucionaríamos nosotros entonces esta ecuación? Entonces, vamos a considerar esto no solamente, lo que yo voy a hacer, esto no es solamente una suposición que puede ser confirmada, o sea, esto es algo fundamentalmente válido que uno hace en mecánica cuántica, lo que pasa es que no tenemos las herramientas para hacerlo acá. Simplemente les voy a escribir lo siguiente. La evolución temporal del campo se puede escribir como E a la menos I sobre H barra, ¿cierto? Por la energía asociada con este campo phi por T. Esto por otro campo diferente. Digamos que tenemos acá un campo chi de R, ¿cierto? Donde naturalmente si yo tengo el lagrangiano, por lo que vimos en la asesoría, si yo tengo el lagrangiano, yo puedo encontrar la densidad hamiltoniana también. Y la energía la puedo expresar como la integral, ¿cierto? Esto va a ser la integral sobre D3R de la densidad hamiltoniana, ¿cierto? Que naturalmente va a depender del campo phi y sus derivadas covariantes. Listo. Esta energía, en este caso, es un funcional, o sea, eso es un número. Esto es un número que si yo le entrego a este número el campo phi, o a este funcional le entrego el campo phi, el funcional E de phi me mapea el campo en un espacio de números. Eso es lo que es un funcional. Si nosotros recordamos de nuestro primer capítulo, de la primera unidad de este curso, un funcional es, digamos, una estructura matemática f de phi que mapea un espacio de funciones, ¿cierto? Una función que se encuentra, por ejemplo, definida por unos argumentos, digámoslo así, digamos, un argumento X, coloquemos X para lo más general, X que pertenece a Rn, y entonces esto es un mapa a R, ¿cierto? A R, no a un número, a un campo de números. Un mapa a un campo de números. El campo de números puede ser, este número puede pertenecer a los reales o este número puede pertenecer a los complejos, pero es un número, no es una recta, no, es un solo número. Si fuera una recta sería como una función, ¿cierto? Sería como el dominio de una función, pero no. Entonces, este E para cualquier campo phi es un número. O sea, esto acá es un número, no una función. ¿Listo? Y más específicamente la densidad hamiltoniana, si yo utilizo la transformación de Legendre, esto me va a quedar como la derivada covariante, ¿cierto? Por el momentum, el campo momentum asociado con phi menos la densidad lagrangiana. Eso es lo que nosotros habíamos escrito el día de la asesoría, ¿cierto? Entonces, transformada de Legendre para campos. Para una teoría de campo.
Muy bien. Y así entonces yo puedo escribir la energía como un funcional de phi. Esto significa que para cada phi, esto me retorna un número, esto es la integral sobre D3R de la magnitud del gradiente de phi al cuadrado, ¿cierto? Entonces esa es la energía. Bueno, muy bien. Entonces, para una función phi, yo puedo obtener la energía como una forma en la que se calculan estas funciones phi, ¿cierto? Es de esta forma. Usted puede obtener el variacional de este funcional, el variacional de la energía con respecto al campo phi, igualarlo a cero. Y esto le va a dar un phi de mínima energía. Entonces, eh, listo. ¿Qué tenemos acá? Una vez nosotros ya hemos entendido este proceso y que el campo phi tiene una dependencia temporal de esta forma, entonces podemos reemplazar, digamos, esta ecuación, digamos que es la ecuación 5, lo reemplazamos en la ecuación 4. Entonces, usando la ecuación 5, evaluamos IH barra derivada parcial de phi con respecto a t. Entonces, y esto es IH barra derivada parcial con respecto a t de E a la menos I sobre H barra por la energía por T, ¿cierto? Eh, por un campo chi de R. Esto es igual a IH barra, ¿cierto? Que multiplica a menos I sobre H barra por la energía, ¿cierto? Por E a la menos I sobre H barra por la energía por T por chi de R. Listo. Esto es igual a menos i al cuadrado es 1, o sea que esto como queda, esto queda simplemente como la energía por, eh, queda la energía por E a la menos I sobre H barra por la energía por T por K de R. Trazamos la ecuación 6, entonces decimos ahora, reemplazamos la ecuación 5 y la ecuación 6 en la ecuación 4, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces tenemos menos h barra al cuadrado sobre 2m, laplaciano escalar de e a la menos i sobre h barra por e por t por k de r más v de r por e a la menos i sobre h barra por e por t por k de r igual a e por e a la menos i sobre h barra et k de r, ¿cierto? Como ese término exponencial e a la menos i h barra sobre h barra por e por t no depende de la posición, lo puedo sacar del laplaciano y sencillamente se me cancela. Y acá obtenemos
la ecuación estacionaria de Schrödinger. O sea, independiente del tiempo, ¿cierto? Estos problemas, como ustedes podrán verificar en el taller, son mucho más sencillos de solucionar por funciones de Green porque no tenemos involucrado el concepto de causalidad, que es lo que yo a ustedes les pedí en las dos primeras preguntas del taller que revisaran, ¿cierto? Cuando uno tiene involucrado el concepto de causalidad, esto es mucho más complicado, ¿cierto? En este caso, no. En este caso, no. Entonces, pero igual, digamos que la solución en funciones Green tampoco es del todo sencilla, pero no es tan complicada como cuando tenemos tiempo, ¿cierto? Entonces queda a menos h barra sobre 2m por el laplaciano de K de R más V de R, que es un potencial por K de R, igual a la energía por K de R. Donde nosotros decimos que ese valor E es un autovalor de la función K de R. O sea que esto es lo que se conoce en física, esto es lo que se conoce como un problema de autofunciones. Problema de autofunciones. Donde usted tiene un operador diferencial D, por ejemplo, actuando sobre una función f de r, y esto es igual a una constante, por ejemplo, E sub 0 por f de r, ¿cierto? Entonces se dice que f de r es una autofunción del operador diferencial D, ¿cierto? Y E sub 0 es el autovalor asociado con la autofunción f de r. Esto es parecido a los problemas de autovalores y autovectores que nosotros teníamos con anterioridad en la parte de álgebra lineal, pero ahora son operadores diferenciales, ¿cierto? Entonces, ejemplo, hagamos un ejemplo de un problema de autofunciones. Ejemplo, problema de autofunciones. Eso es lo que vemos acá. Considere una onda plana. Entonces, considere una onda plana y considere una onda plana de la forma. Entonces tenemos, por ejemplo, una onda f de r, que es igual a 1 sobre la raíz del volumen, por ejemplo, de una cavidad, por e a la i k punto r, ¿cierto? Esta es la solución a una ecuación de onda homogénea, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ustedes, bueno, esto es una solución a una ecuación de Helmholtz, más bien, porque la ecuación de onda homogénea tiene tiempo también, esto no tiene tiempo. Ahora, supongan ustedes, considere
el operador diferencial menos h barra al cuadrado sobre 2m por el laplaciano escalar. Eso es un operador diferencial, ¿cierto? Entonces, es menos h barra al cuadrado sobre 2m por el laplaciano escalar actuando sobre f de r es igual a menos h barra cuadrado sobre 2m por 1 sobre la raíz del volumen por el laplaciano escalar de e a la menos ik, perdón, a la ik punto r, ¿cierto? ¿A cuánto vale esto? Esto vale menos h barra al cuadrado sobre 2m por 1 sobre la raíz del volumen. El laplaciano escalar de esta función de acá no es otra cosa que i por la magnitud del vector k al cuadrado, ¿cierto? Por e a la i k punto r, ¿cierto? Esto queda como menos h barra al cuadrado sobre 2m que multiplica a menos k cuadrado, ya no le pongo vector, simplemente lo dejo así para denotar que es una magnitud al cuadrado, por 1 sobre la raíz del volumen, por e a la i, esto es un más acá, a la i k punto r, ¿cierto? Esto es la autofunción, esto sería el autovalor, ¿cierto? ¿Esto cómo queda? Esto queda h barra al cuadrado k al cuadrado sobre 2m por la función f de r. Por lo tanto, el operador diferencial de actuando sobre f de r es igual a h barra al cuadrado k al cuadrado sobre 2m por f de r, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, f de r es una autofunción. Colocamos acá, por lo tanto, f de r es una autofunción del operador diferencial de igual a menos h barra cuadrado sobre 2m laplaciano escalar, ¿cierto? Entonces, eso es un problema de autofunciones, por ejemplo, muy conocido en física. El segundo problema de autofunciones más conocido en física, diría yo, que es el de la ecuación de onda no homogénea. Lo que pasa es que eso no es un problema de autofunciones, a no ser de que la función, de que la excitación sea particularmente igual a la excitación. Entonces ustedes tienen ecuación de onda no homogénea. Entonces tienen lo siguiente, tienen laplaciano escalar actuando sobre una función de onda psi de rt menos 1 sobre c al cuadrado, ¿cierto? Por la segunda derivada de psi de rt con respecto a t igual a s de rt. Esto particularmente no es un problema de autofunciones, ¿cierto? Este no es un problema de autofunciones, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo sabemos que en un problema de autofunciones? Porque nosotros podemos expresar esta ecuación de acá
Vamos a explorar como laplaciano escalar menos 1 sobre c al cuadrado, segunda derivada con respecto al tiempo al cuadrado, actuando sobre psi de rt igual a s de rt, ¿cierto? Bueno, chicos, muy bien. Este operador diferencial de acá, ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda? No sé, el de Lambertiano. Exactamente, este es el operador de D'Alembert, ¿cierto? Entonces acá el operador diferencial es laplaciano escalar menos 1 sobre la velocidad de la onda al cuadrado por la segunda derivada con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué problema tienen ustedes? Tienen D'Alembertiano actuando sobre psi de rt igual a s de rt, a no ser de que s de rt sea una constante por la solución. Esto no es un problema de autovalores y eso es un caso muy trivial, pues, ¿cierto? Entonces, el problema de la ecuación de onda no es un problema de autofunciones. Más sin embargo, a esta ecuación de Schrödinger independiente del tiempo que nosotros acabamos de llegar, sí es un problema de autofunciones, ¿cierto? Entonces, ahora reconsideremos el problema de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Entonces, eh, mm, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Ponemos acá, dada por la expresión 7, ¿cierto? Tenemos menos h barra cuadrado sobre 2m por el laplaciano escalar de k de r más v de r por k de r igual a e por k de r. Esto lo podemos reescribir así. En forma de operador, lo podemos escribir como menos h barra al cuadrado sobre 2m laplaciano escalar más un potencial por k de r igual a e por k de r. Este operador diferencial, por lo tanto, definiendo el operador diferencial h de, por ejemplo, h de qué depende acá. Depende de las derivadas de chi, o sea, depende de las derivadas del campo, pero como es un operador diferencial, no depende del campo, es desde las derivadas y del potencial, ¿cierto? O sea que esto depende de d sub mu y de v de r, ¿cierto? Y de v de x sub mu, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, definiendo el operador diferencial h de d sub mu, b de x sub mu como
H de D sub mu V de X sub mu igual a menos H barra cuadrado sobre 2M laplaciano más V de R, ¿cierto? La ecuación 7 se puede expresar como el siguiente problema de autofunciones. Entonces tenemos H, este operador diferencial que depende de D sub mu y de V de X mu, actuando sobre K de R, es igual a E por K de R, ¿cierto? Entonces aquí nosotros decimos de donde K de R es una autofunción de el operador diferencial H de D sub mu V de X mu. Y E es el autovalor asociado a Chi de X de R, ¿cierto? Entonces la ecuación de Schrödinger sí la puedo yo escribir como un problema de autofunciones. Una curiosidad, ustedes saben, este operador que yo acabo de escribir acá, este operador diferencial también tiene un nombre, así como el de la ecuación de onda tiene nombre, este también. ¿Quién sabe cómo se llama este? Se lo podemos sacar relativamente fácil. ¿Cómo? No escuché, tiene el micrófono muy bajito. Julián, escríbalo ahí en el chat porque no le escucha nada. A ver, ¿qué escribió Julián? El hamiltoniano, muy bien, Julián. Oiga, y Jonathan, ¿usted por qué no había que ser el hamiltoniano? Profe, no sé. Pensé que tenía algún nombre más exótico. Si sabía que era el de Lambertiano, este también lo hubiera sacado por ahí. Jonathan, ¿qué hace ese operador? Mejor dicho, ¿qué cree usted que hace ese operador? Los operadores hacen unas cosas. ¿Qué hace este?
Miren el problema de autovalores. Le muestro por acá también. Entonces, Jonathan, ¿alguna idea de lo que hace este operador H? Hamiltoniano. Mm, no, profe, la verdad no. Valentina, ¿qué hace H? Profe, representar la energía. Pues es un operador que representa la energía total, sí. Pero el operador, cuando actúa sobre una función, hace algo. ¿Qué está haciendo en este caso ese operador? Cuantizando, ¿Cómo? como cuantizando. No, porque nosotros todavía no hemos hablado de cuantización. Vea una cosa, Alan, no sé si fue Alan o David el que habló. David, David y Valentina. Vea esto, Valentina. En este caso, este operador diferencial, este de acá, muy bien, Julián, determina la energía. Eso es lo que hace. Entonces, con este operador diferencial que llamamos hamiltoniano, un operador diferencial, no se les olvide eso, es un operador diferencial. En mecánica cuántica, esto no es un operador en el sentido del espacio vectorial, no, es un operador diferencial que es diferente. ¿Listo? ¿Qué hace ese operador? Cuando ese operador diferencial actúa sobre la autofunción, se obtiene la energía asociada con la autofunción por la autofunción. Es decir, básicamente este operador le dice a usted cuánto vale esta integral. Eso es lo que hace el operador. Pues naturalmente acá nosotros también tendríamos que incluir en esta integral, como hay potencial, tenemos un término de potencial ahí, entonces en esa integral habríamos que tenido que incluir inicialmente más v de r por la magnitud de phi al cuadrado. Esto también hace parte del funcional de energía, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto es un análisis físico que todo esto surge de una simple teoría de campo. Es una teoría de campo, tiene tanta complejidad física como uno quiere. ¿Qué hacemos una vez entonces ya tenemos todo este análisis hecho? Tenemos la ecuación de autovalores, de autovectores, de autovalores y autofunciones. Entonces podemos proceder a darle una solución, escribir una solución cerrada en la medida de lo posible. Entonces acá decimos, ahora retomamos la expresión menos h barra cuadrado sobre 2m laplaciano de chi de r más v de r por chi de r, ¿cierto? Igual a e por chi de r, ¿cierto? Listo. Entonces acá
Voy a ver qué puedo hacer. Voy a premultiplicar todo así, entonces puedo hacer que el laplaciano vectorial de chi de r menos 2m por v de r por chi de r sobre h barra cuadrado, entonces esto va a ser igual a menos 2me sobre h barra cuadrado por chi de r, ¿cierto? Obteniendo ¿qué obtenemos acá? Entonces obtenemos que el laplaciano escalar de chi de r, pasamos esta para el lado izquierdo, el derecho y esta para el lado izquierdo. Entonces nos queda más 2me sobre h barra al cuadrado por chi de r va a ser igual a 2mv de r sobre h barra al cuadrado por chi de r. Y acá vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir este de acá. Esto tiene unidades de vector de onda al cuadrado, ¿cierto? O sea que esto sería como la magnitud de un vector de onda al cuadrado, ¿cierto? Y todo esto de acá lo voy a definir como una sola entrada, QDR. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que esa entrada depende de la misma solución. Estos esquemas donde la entrada, donde la excitación depende de la misma solución, esto se llama ecuación, un problema de autofunciones autoconsistente, ¿cierto? Entonces, así obtenemos la ecuación de Helmholtz no homogénea. Entonces, ¿qué tenemos acá? Laplaciano de chi de r más k al cuadrado por chi de r es igual a q de r. Esta es la ecuación de Helmholtz no homogénea. La ecuación de Helmholtz homogénea es muy fácil de solucionar. Eso lo han hecho ustedes en su curso de métodos matemáticos, ¿cierto? Entonces, pero ahora la solución a la ecuación de Helmholtz no homogénea se puede escribir en términos de funciones de Green de la forma. Nosotros recién iniciamos el curso, definimos las funciones de Green, etcétera, etcétera. Si tienen preguntas de eso, me avisan, porque eso se lo van a encontrar en el taller y en el último taller también. Listo. Entonces, nos queda entonces que chi de r es igual a la integral de convolución en R3 de una función de Green g de r menos r', ¿cierto? Esto sobre r' por la excitación q de r', ¿cierto? Donde g de r menos r' satisface la siguiente ecuación diferencial parcial. Satisface el siguiente problema de valor en la frontera, ¿cierto?
Entonces satisface que el Laplaciano escalar más K cuadrado actuando sobre G de R menos R'. Esto es igual a un delta 3 de R menos R'. Recuerden la solución. La función de Green es solución al mismo problema de valor inicial o de valor en la frontera, pero con una excitación delta, ¿cierto? Así es como George Green define el problema de funciones de Green, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. A ver, cuidado, esto es lo fácil que es. Entonces, bueno, muy bien. Eh, mm, Vamos a multiplicar, digamos que esta es la ecuación 8, por ejemplo. Esta es la ecuación 8. Multiplicamos la ecuación 8 por, a ver, multiplicamos por E a la I Q punto R, ¿cierto? Es como un kernel de Fourier. Entonces, como nos queda la ecuación 8, si la multiplicamos por ese kernel de Fourier, nos queda Laplaciano escalar más K al cuadrado, ¿cierto? Por G de R menos R'. Bueno, multipliquémosla por R menos R', mejor. Esto es por E a la I Q punto R menos R'. Esto sería igual a delta 3 de R menos R' por E a la I Q R menos R', ¿cierto? Me quedó recontrapeñuscado, chicos, un segundo. R menos R' por E a la I punto entonces ahora podemos integrar esto. Entonces vamos a integrar esto con respecto a R menos R', ¿cierto? Entonces integramos con respecto a R menos R'. Entonces, esto queda como la integral sobre D3 de R menos R' por E a la I Q punto R menos R' por D3R menos R' por las propiedades de muestreo de la delta. Entonces esto es igual a 1, ¿cierto? Bueno, muy bien. Si hay algo acá, yo asumo que ustedes saben todo lo que yo estoy haciendo. Si de alguna forma ustedes no han visto entonces en su curso de métodos matemáticos, chicos, por favor me detienen y entonces les explico, listo. Bueno, muy bien. Esto es por una parte y por la otra parte, entonces, naturalmente nosotros vamos a obtener que la integral sobre D3R menos R' de el Laplaciano escalar más K al cuadrado por G, ¿cierto? De R menos R' por E a la I por Q por R menos R', producto punto acá. Esto es igual a 1. Para no enredarnos con ese R menos R', vamos a hacer una sustitución, ¿sí o no? Entonces, nos enredamos mucho menos. Entonces, sustituimos R mayúscula igual a R menos R'. Entonces nos queda que la integral sobre D3R Laplaciano escalar más K cuadrado, ¿cierto? Naturalmente con esta sustitución, ¿qué nos queda? Nos queda que el Laplaciano con respecto a R
es igual al laplaciano con respecto a R minúscula, que era lo que teníamos originalmente. O sea que sin problema. Esto por G de R por E a la I Q punto R mayúscula es igual a 1. Entonces, de acá, esta es la ecuación que nos va a servir para obtener la función de Green, ¿cierto? ¿Qué es lo único que necesitamos? Pues nada más y nada menos que resolver una integral con una cosa que no conocemos, ¿cierto? Entonces, bueno, bien. ¿Qué podemos hacer acá? Yo lo que quiero es utilizar la transformada de Fourier de G. Entonces, yo de alguna forma quiero requerimiento. Obtener G de Q, que es la transformada de Fourier de G, igual a la integral sobre D3R por E a la IQ punto R por G de R. Bueno, ¿alguien tiene una idea de qué puedo hacer? Resolver por partes. Excelente, resolver por partes. Entonces, si yo aplico integral por partes acá, entonces paso este laplaciano a actuar sobre E a la IQ punto R, ¿cierto? Y me va a quedar lo siguiente, si yo resuelvo esto por partes, ¿cierto? Entonces, por partes, básicamente si yo aplico el laplaciano ahí, me va a quedar el laplaciano de E a la IQ punto R, entonces me queda I por la magnitud de Q al cuadrado, con un signo negativo afuera, o sea que la integral sobre D3R de el laplaciano escalar más K cuadrado por G de R por E a la IQ punto R, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo me queda? Me quedaría E a la IQ punto R, ¿cierto? E a la IQ punto R por G, pero la función de Green tiene la propiedad que en las fronteras, ¿cierto? En las fronteras se anula, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir esto, la integral sobre D3R, ¿cierto? De K cuadrado por G de R, E a la IQ punto R, más la integral que quiero hacer por partes, ¿cierto? Que es esta de acá. ¿Sí o no? Entonces, esta es muy fácil. La primera simplemente es K cuadrado por la integral sobre D3R, que es la que estoy buscando, que es la transformada de Fourier, menos esta que la hago por partes acá, que me queda menos, bueno, me queda más I al cuadrado, porque ustedes vean, I al cuadrado por Q al cuadrado, ¿cierto? Por la integral, esto ya pasé ahí en la Laplaciano, va a estar sobre la exponencial, sobre D3R, GDR por E a la IQ punto R, y esto básicamente es K cuadrado menos Q cuadrado, factor de la integral sobre D3R, GDR E a la IQ punto R, ¿cierto? Esto es igual a 1 y esto de acá no es otra cosa que la función de Green en el dominio de Q, ¿cierto? Por lo tanto, entonces tenemos G de Q es igual a 1 sobre K cuadrado menos Q cuadrado, o esto es igual a 1 sobre K menos Q por K más Q. Listo, muy bien. Entonces ahora necesitamos hallar
G de R, porque eso es lo que necesitamos. Vamos a hallar G de R, ¿cierto? Requerimos evaluar G de R dos puntos. Entonces G de R sería igual a la integral sobre D3Q de 2pi cubo, ¿cierto? Por E o por G de Q por E a la menos IQ punto R, ¿cierto? Muy bien. Pues reemplazamos, ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda como 1 sobre 2pi al cubo integral. Bueno, muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos ese D3Q, simplemente definimos un ángulo teta, que es el ángulo que hay entre R y el vector de onda Q, ¿cierto? Y podemos utilizar esféricas. Esa sí la conocen ustedes pues de métodos matemáticos, ¿sí o no? De teta, seno de teta, entre 0 y pi. De 0 a pi, diferencial de phi, de 0, ¿cierto? Acá vamos a integrar entonces de 0 a más infinito, el vector de onda, la magnitud del vector de onda q cuadrado de q, ¿sí o no? Y tenemos e a la menos iq punto r, entonces que como el ángulo entre q y r es teta, entonces esto queda como e a la menos i magnitud de q magnitud de r por el coseno de teta sobre k cuadrado sobre q cuadrado. Ahora sí, antes no tenía pinta que esto fuera tan fácil, ahora ya cuando uno ve la integral así uno dice, no, esa vaina está muy breve, ¿sí o no? Este de acá, esto no es a pi sino a 2pi, esto da 2pi, esto es por 2pi, integral de 0 a más infinito sobre dq, ¿cierto? Y por q cuadrado, ¿cierto? Sobre k cuadrado menos q cuadrado por la integral de 0 a pi de seno de teta por e a la menos i q r coseno de teta por d teta, ¿cierto? Sencilla la cosa. Nos quedó esto mejor de lo que esperábamos, ¿cierto? Sustitución. Podemos hacer una sustitución simple. Cancelamos este man con este de acá y esto nos queda 1 sobre 2pi al cuadrado por la integral de 0 a más infinito de q cuadrado sobre k cuadrado menos q cuadrado, sí o sí, de sobre dq por la integral. Si sustituimos, por ejemplo, podemos hacer u igual a coseno de teta, o sea que de u es igual a menos seno de teta. Cuando teta es 0, coseno de teta es 1. Cuando teta es pi, coseno de teta es menos 1. O sea que esto queda acá como menos diferencial de u por e a la menos i q r por u. Podemos invertir los límites para que no ese signo menos de ahí. Entonces esto queda 1 sobre 2pi al cuadrado integral de 0 a más infinito o al cuadrado de q sobre k cuadrado menos q cuadrado por la integral entre menos 1 y 1 de e a la i a la menos ik ru, ¿cierto? Por diferencial de u. Bueno, muy bien. Revisemos aquí una vuelta, Canela. ¿Cómo nos va a quedar esto? Esto es 2pi al cuadrado, integral de 0 a más infinito, q cuadrado de q sobre k cuadrado menos q cuadrado
Entonces, y acá me queda e a la menos i q por r por u entre -1 y 1. Muy bien. 0 más infinito de q al cuadrado diferencial de q sobre k cuadrado menos q cuadrado. Esto me queda como e a la menos i q r u, ¿cierto? Pero u vale 1. Menos e a la i q r sobre menos i q r, ¿cierto? Entonces esta integral nos vendría a quedar de la siguiente forma. Entonces este se va con este de acá, ¿cierto? Este i sale de ahí, entonces esto queda 1 sobre 4pi y r al cuadrado, este r mayúscula al cuadrado, por la integral entre 0 y más infinito, ¿cierto? De q, que multiplica a e, como cambié de signo acá, entonces cambio este de signo también. Entonces queda e a la i q r menos e a la menos i q r sobre k cuadrado menos q cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, la función de Green me queda en términos de esta integral, ¿cierto? Digamos que a mí me conviene más, si ustedes piensan en una forma de hacer esta integral, a uno le conviene más hacer esto de esta forma. A ver si ustedes me pueden decir por qué. Puedo subir este i como una menos i, cambio los signos acá adentro, o sea que esto quedaría i sobre pi r cuadrado, pero yo digo, bueno, coloquemos el 4, pero entonces yo en vez de colocar un 4, yo propongo que coloquemos un 8. Listo. Venga, aquí eso era pi al cuadrado, estará solamente r. Me fueron las luces ahí momentáneamente. 4pi al cuadrado por i por r. Entonces acá quedaría 8 pi al cuadrado r, ¿cierto? Entonces en vez de colocar un 4, coloco un 8 y eso significa que entonces esto lo integro entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? Muy bien. Entonces esto es un seno. Si yo tengo e a la i q r menos e a la menos i q r, eso es como un seno, ¿cierto? Un seno es una función impar. Q es impar. Impar por impar da par. Y q al cuadrado menos q al cuadrado es par. Entonces, por lo tanto, par dividido par da par y puedo hacer esto, ¿cierto? Muy bien, entonces esto me queda como q, como cambié el signo cuando subí la i, entonces tengo que cambiar el signo acá también, ¿cierto? Entonces esto es q por e, bueno, acá me faltó dq. Esto es e a la i q r menos e a la menos i q r sobre q al cuadrado, acá cambio el signo menos k al cuadrado. Muy bien. Ahora sí, pregunta importante. Chicos, ¿cómo hago eso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo hacemos esa vuelta? Josué Daniel, ¿cómo hace usted esa integral? ¿Qué propone?
Profe, se supone que todo es integrando es impar. No, par. Si fuera impar, daría 0. ¿Sí o no, Valentina? Entonces sería el integrando. Perdón, me faltó acá de Q. Porque esto acá, Valentina, sería 2i por el seno de QR. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. O sea que esto por Q es par. Dividido Q al cuadrado menos K al cuadrado, que es par, todo sería par. Porque si esto fuera impar, esa integral daría 0. ¿Cómo hace uno estas integrales? En métodos matemáticos, cuando le aparece una vaina de estas, ¿qué es lo primero? Uno naturalmente la puede hacer a pedal, ¿sí o no? Pero esto queda complicado. Entonces, ¿cómo hace uno este tipo de integrales? Les doy una pista. Expresen esta integral de esta forma. Q más K. Q menos K por diferencial de Q. ¿Eso les da alguna pista por si nada integral o no? Profe, por polos, como dijo Josué. Ah, pues es que yo no leí lo que dijo Josué. Muy bien, Josué. Por polo. Yo estaba esperando que Josué abriera el micrófono, pero no me di cuenta. Muy bien. Josué, ¿y por polos qué significa? ¿Qué método utilizaría usted para por polos? O Jonathan. Ustedes dicen por polos. Bueno, por polos, pero ¿cómo por polos? Profe, yo la verdad en este momento no me acuerdo muy bien del método, tengo que repasar, siendo aquí sinceros. Bueno, le conviene para el parcial, para el taller parcial, listo. Teorema del residuo, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, el viernes hacemos esto por teorema del residuo. Y entonces miramos a ver a qué tipo de solución en funciones de Green podemos llegar para la ecuación de campo que obtuvimos, que sería esta de acá, después, naturalmente, de haber transformado un problema dependiente del tiempo a un problema independiente de tiempo, que es este de acá. Todo esto salió de una simple teoría de campo. Y todo esto hay que hacerlo. Uno tiene la teoría de campo, eso es muy importante, es algo fundamental. Pero después de que uno tiene la teoría de campo, vienen más cosas. Sobre todo, y muy importante, viene escribir la solución en términos de funciones de Green, ¿cierto? Una cosa que yo les quiero enseñar y quiero que lo tengamos ahí muy arraigado para trabajar este tipo de problemas. ¿Listo? Bueno, de esto se trata el primer problema del taller. Lo que pasa es que no es con este problema de dolor en la frontera, es con uno diferente. Listo, chicos. Entonces, que pasen una buena tarde
Y entonces nos vemos a las 5 los que van a asistir a la asesoría. Listo. Listo, profe. Bueno, jovencitos. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Chao, Valentín. Listo, Juan, muchas gracias. Listo, todo bien, Alan.